Aarón, listos para la mesa de análisis de este viernes. Claro que sí, estamos listos. Como cada viernes en esta mesa de análisis pues se presentan diferentes temas, se analizan los tópicos internacionales, nacionales que hay en este momento y bueno, pues es un- una amplia gama de conocimiento que tenemos aquí con nosotros y pues qué mejor que empezar en este aniversario pues planteando ya los diferentes temas, ¿no? Así es, este viernes damos la bienvenida con mucho gusto a nuestro colaborador, maestro en políticas públicas, Alejandro Cepeda. Alejandro, buenos días. Buen día, Alejandro, un gusto estar aquí. Buen día, Abraham. También es un gusto estar con los dos, no siempre coincidimos, pero me da gusto verlos. Igualmente. Pues Ah, si te parece bien, Aarón, iniciamos. Alejandro, sí, son diferentes temas, ¿no? Los que tenemos por ahora es la renuncia al PRI de Miguel Ángel Osorio Chong, de Claudia Ruiz Massieu, Claro. Rubiel Ávila, Nubia Mayorga, también cuál es el estatus que consideran que se encuentra Morena y MC en estos momentos en sus aspiraciones a la competencia por la presidencia de México. Y bueno, otro tema también que ha dado mucho que hablar es Mario Burto. Sí. Mario Burto, pues un vamos a llamarle de esta forma, yo creo que me atrevería a llamarle un preso político con más de 30 años, pues que está cumpliendo una condena de la cual pues no es completamente responsable, otros dicen, señalan que fue el único autor, bueno, un análisis muy profundo que hay que hacer, pero bueno, Alejandro, para que nos des tu opinión de cada uno de los temas. Sí, claro. Bueno, pues en el primer tema, en el caso de la renuncia o separación del PRI de todos estos personajes icónicos y que han moldeado la política nacional y que la moldearon por mucho tiempo, pues hay como un debate ahí si yo te renuncié o ellos renunciaron o qué está sucediendo, ¿no? Porque Alito, el presidente del PRI, Del pues presidente. menciona que ellos fueron los que revocaron su membresía al Partido Revolucionario Institucional, mientras que Ruiz Maceo y Osorio Chong, por ejemplo, dicen, no, ellos no fueron los que revocaron mi membresía, yo renuncié primero, entonces ¿cómo puede revocar algo que yo simplemente ya había renunciado a? Sí, Entonces ahí está como que esa luchita. de ego, Sí, ¿no? Más de que ego, ¿no? nada. Yo renuncié primero antes de que me corrieras. Entonces, ahí tenemos ese tema. Y yo creo que sí es bastante relevante, ya lo hemos platicado alguna vez en esta mesa, pues Ruiz Massieu, que cabe aclarar, es sobrina de Carlos Salinas de Gortari, es Ruiz Massieu Gortari, creo. Pues fue presidenta del PRI por un año, creo que en el 2017, del 2017 al 2018 más o menos, además de que fue secretaria de Relaciones Exteriores y fue secretaria de Turismo, entonces definitivamente la pérdida de una persona, de un De un personaje perfil. de ese perfil que ha llegado a ser secretaria 2 veces, que ha llegado a ser la presidenta del PRI. Entonces, definitivamente la pérdida para el partido en cuestión de estructura, liderazgos, no, pues esa escisión es pues, muy clara. Pues queda Fayad también renunció, que también pues tenía su bastión, que es el Hidalgo, ¿no? Entonces se supone que, o bueno, no se supone, hay también especulaciones por parte de algunos columnistas, ¿no? De que Fayad bueno, Fayad ya está operando para la cuarta transformación, ¿no? En el Estado. Entonces también ahí han existido unas luchas de poder unas luchas de información, digamos, entre quién está operando a quién beneficia a quién. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ruiz Maceo, ella misma ha confirmado que ya está en pláticas con Dante Delgado para irse a Movimiento Ciudadano, Ok. ¿no? Entonces es algo que ella ha aceptado por sí misma y pues que muy probablemente pues dentro de algunos días pues, la La podría, vamos a ver en sí, MC. la vamos a ver en MC. En el caso de Osorio Chong, pues se comenta también que pues, ya está operando para la cuarta transformación, entonces ahí hubo molestias entre Ruiz Maceo, Osorio Chong, entonces así está el panorama con ese tema. Lo que sí podemos decir es que se está desmoronando un partido que fue el Pues el partido partido líder de posicionado por tantos más de años. 80 años, ¿no? O sea, y estos perfiles tan importantes, digo, no ha anunciado su retiro Manlio Fabio Beltrones o Carlos Salinas de Gortari o este tipo de personajes, pero bueno, estamos viendo que la nueva generación de estos priistas ya se está Ya yendo, se está está dejando yendo. el Claro. barco.
Sí, en el caso de, como dices, de Maleficio Beltrón, es que pues era un ícono del priismo, sonorense. Curiosamente acaba de tener digamos, un renacer últimamente con unos comentarios en Twitter que tuvo sobre unas vociferaciones que hizo el presidente de Morena aquí, que nadie de apellido Beltrones pudiera acceder Morena. a Morena. Entonces a lo que él le contesta es que ni loco Que ni quisiera loco. él acceder, que es algo que sorprendió a muchas personas aquí en México y Sonora, porque si algo se caracterizaba Maleficio Beltrones es de una postura muy política siempre. Entonces como que se salió un poco de lo que la gente Sí, consideraba que él era, pues no como de esa política supuestamente fina, ¿no? Que ahora le decimos política corrupta. sí, 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 de la política que ella, pues que formó a Carlos Aceves de Olmo y todos esos perfiles o dinosaurios del priismo, Claro. ¿no? Los dinosaurios del priismo. Así es. Alejandro, ¿tú consideras que pues este acontecimiento, digo, es parte de la historia política de nuestro país? Pero lo hemos visto replicado en algún otro país, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, claro, los imperios partidistas definitivamente siempre caen, sobre todo en Latinoamérica. Por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, cómo el peronismo cayó rotundamente. Definitivamente, pues creo que en todos los países el surgimiento, o en la mayoría de los países, el surgimiento de la derecha sí corresponde a definitivamente un fracaso de la izquierda global, digamos, el no hacer un buen trabajo, pues definitivamente tiene sus consecuencias. Así es. Damos la bienvenida, se integra con nosotros a la mesa el analista político Iván Gómez. Iván, buenos días. Hola, muy buenos días. Me adelanto. Felicidades por los 41 años. Gracias, Gracias. gracias. Alejandro también. Sí, Iván. Iván, estamos hablando del primer tema de esta mesa de análisis, la renuncia al PRI. ¿Te gustaría comentar al respecto? Claro. Vemos ya desde hace varios años un cisma al interior del PRI, ¿no? Se ha dicho inclusive que desde 2018 iba a desaparecer como partido político en el muy corto plazo. Lo veo muy complicado, porque al final de cuentas sí es importante reconocer que este partido, desde sus orígenes, que se remontan precisamente con Plutarco Elías Calles, un sonorense, al PNR, luego al PRM, luego ya al PRI, como el partido que facilitó la construcción pacífica de las instituciones en el país. Eso es importante reconocerlo, pero al mismo tiempo es lo que le da fuerza como un partido político de bases. No obstante, como todo proceso político, como todo órgano político, pues llega en un proceso de desgaste, ¿no? La ola de corrupción que se ha habido en las últimas décadas, el propio desgaste como partido gobernante, y al mismo tiempo la asunción de figuras políticas de gran relevancia, como hoy conocemos la que lidera el mismo presidente Andrés Manuel, que es una fuerza política fundamental y que ya había décadas que no había un líder político como el que hoy tiene el país. Entonces, frente a todo esto, el PRI poco a poco se desvalija, los liderazgos ya no tienen la misma legitimidad que quizá hubo en el pasado, ya no son los liderazgos de antaño, de las generaciones que formaron a este partido político, sino ya son las generaciones de los hijos, ¿no? Hace un momento Alejandro mencionaba a Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, también hija de Francisco Ruiz, ¿no? Que fueron figuras icónicas dentro del priismo. También Osorio Chong, exgobernador, que tiene una carrera política muy larga. Nubia Mayorga, también con una carrera política importante dentro de Hidalgo. Y Erubiel Ávila, ¿no? Exgobernador, pero que ha ahí precisamente hecho un guiño con el partido gobernante en el Estado de México. Entonces, ante todo este panorama, veo diferentes decisiones más marcadas por los intereses que cada actor político tiene y que busca su propia sobrevivencia política, es importante mencionarlo, y que han estado haciendo guiños a diferentes fuerzas políticas. ¿Por qué?
porque en el PRI ya no ven oportunidad de encabezar algo, ¿no? Ujú. Es cierto que tanto Alejandro Moreno Cárdenas como el mismo Rubén Moreira pues, han hecho de liderazgo del partido, o sea, tanto de las dos gubernaturas que aún conservan, como también de las representaciones en la Cámara de Diputados, en el Senado, y que finalmente entre ellos ha habido esta repartición. ¿Y qué sucede con los otros liderazgos nacionales al no ver una representación en estos espacios? Tienen que salir, ¿no? O sea, recordemos que Osorio Chong fue coordinador de los senadores de su fracción parlamentaria en el Senado. Hubo ahí un movimiento político orquestado desde la presidencia del partido. Entonces finalmente se le quita la coordinación del grupo, ¿no? Y llega una persona aliada, Alejandro Moreno Cárdenas, que precisamente es una persona muy cercana a Manuel Fabio Beltrones, como es Manuel Añorbe, y que finalmente viene este reacomodo y deja fuera del espectro político priista a estos cuatro actores que ustedes mencionan, ¿no? Sí, claro, pues, hablando de un partido que ya va casi en desaparición como el PRI, pues bueno, viene MC también, ¿no? Que es un partido relativamente nuevo, ¿no? Movimiento Ciudadano. Y bueno, la pregunta es en qué estatus consideran que se encuentra Morena y Movimiento Ciudadano en estos momentos en sus aspiraciones a la competencia por la presidencia de México. ¿Quién quiere iniciar, joven? Bien, en cuanto a Morena, creo que en sí mismo, y todos vamos a coincidir en esta mesa, es el principal referente político en el país, ¿no? Sí. Tiene su principal activo es el presidente Andrés Manuel, que más allá del término de su sexenio va a seguir siendo la figura política más importante que ha tenido el país en las últimas décadas, ¿no? Claro. Inclusive me atrevería a decir que hasta ahorita es el político con mayor capacidad política, valga la redundancia, de transitar en el sistema político del país, ¿no? Entonces veo en Morena una capacidad de poder continuar en el próximo sexenio. Las mismas encuestas referencian a Claudia Sheinbaum como el puntero, con una diferencia importante en relación con el segundo lugar, entre 20 y 30 puntos, ¿no? O sea, es una distancia considerable y que habla de una legitimidad del proyecto político que lideran amplia, ¿no? O sea, el mismo presidente todavía, después de 5 años de gobierno, ha llegado a niveles de aprobación de casi el 70% de los ciudadanos, que es un puntaje importante dado el desgaste natural que significa gobernar después de 5 años, más eventos de gran envergadura como fue la pandemia, ¿no? O sea, que fue un momento muy álgido para la sociedad, que reclamaba precisamente reacciones muy oportunas y muy rápidas para la atención de la gente. Entonces llegamos a estos 5 años con una imagen pública muy buena en términos de aprobación ciudadana, y que eso repercute en los proyectos políticos que se hagan tanto en los estados como en el proyecto federal. Entonces, en cuanto a Morena, veo como mucha salud de parte de esta organización política. Y en cuanto a Movimiento Ciudadano, también veo que digo, con cierta escala, no comparable con lo que ya sucede en Morena, veo un partido que está creciendo electoralmente, que ha sido muy estratégico en cuidar su marca, al no vincularse con el PRI, con el PAN, con el PRD, que son las tres figuras políticas que ahorita tienen mayor rechazo ciudadano. Entonces ha habido una estrategia de parte del presidente nacional, de Dante Delgado, de cuidar esa marca, ¿no? La experiencia que tuvieron en 2018 al ser alianza con el PRI, con el PAN, no les generó muchos réditos, ¿no? Entonces fue un cambio en esta negatividad hacia volver a continuar un proyecto político con ellos, a pesar de que ha habido diferentes llamados de las fuerzas políticas de oposición, incluso de algunos mismos emesistas, como Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco,
pero pues ha habido también mucha duda, ¿no?, sobre el mismo transitar de los liderazgos, sobre todo en la carrera presidencial. Se dice que en diciembre, perdón, es cuando finalmente se va a definir el candidato, pero hay algunos liderazgos que ya están apuntalando, ¿no?, y que tienen un reflector nacional. El mismo Samuel García, gobernador de Nuevo León, busca ser candidato a la presidencia, es un liderazgo importante del partido, pero aún así, más allá de Dante Delgado, considero que no hay un liderazgo de tal calado, ¿no? Es por eso que hay un llamado también a Marcelo Ebrard para que se pueda sumar a sus filas, aunque hay algunos actores dentro del partido que así no lo desean, pero no tiene el mismo problema que los otros partidos que ya mencionaba, ¿no? Entonces, también hablaría de que es un partido más pequeño electoralmente. O sea, ahorita en las mismas encuestas, Samuel García, que es el que ha salido como en las contiendas ahí de la aprobación de la gente, representa alrededor del 7%. Entonces no es tanto, pero sí es determinante para que pueda mover la balanza hacia uno u otro lado. Entonces va a jugar un papel importante, ¿no?, sobre todo en la distribución de las diputaciones, de las senadurías, incluso de las competencias a las gubernaturas. Va a jugar un papel importante, y considero finalmente que viene a formarse un nuevo sistema de partidos, ¿no? El hecho de Morena, que en muy poco tiempo ha llegado a 22 gubernaturas y la presidencia de la República, no es poca cosa, sino más bien tiene que ver con el desgaste previo de los partidos políticos que ya comentamos, y se viene una reclasificación dentro de las nuevas fuerzas políticas, aunque a veces se diga que es un recicle de actores políticos y de fuerzas. Sin embargo, ha habido actores que también han subido, ¿no?, y que han visto esto como una oportunidad de poder ser considerados dentro del sistema político. Entonces, para terminar mi participación, veo una oportunidad en ambos, ¿no? O sea, el movimiento ciudadano más a nivel local, más a nivel de cuidar la marca y poder posicionarse con miras al 2030, en Morena indiscutiblemente como el gran proyecto político que puede continuar la vida pública del país. Alejandro. Sí, estoy de acuerdo aquí con Iván, que realmente la carrera de Movimiento Ciudadano no está destinada para llegar a la presidencia este 2024, ¿no?, sino que están corriendo más a largo plazo. Ellos saben que pues las encuestas no los benefician definitivamente. También las últimas que hemos visto posicionan a Samuel, a Luis Donaldo con un 7 a 9%. Pues definitivamente a un 52% que está manejando la doctora Claudia Sheinbaum, pues está largo ese tramo por recorrer, ¿no? Y en el caso de Morena, pues yo creo que a final de cuentas ellos son los que han estado poniendo la agenda de cómo se tiene que hacer el movimiento intrapartidista, ¿no? Desde el momento en que vimos cómo iban a organizar sus elecciones internas, digamos, pues vimos que otros partidos empezaron a copiar el modelo de alguna u otra forma. Entonces, este seguimiento también indica que algo están haciendo bien, ¿no?, que los otros partidos políticos tienden a copiar sus tipos de organización también, y creo que esto forma parte de cierta innovación intrapartidista democrática, digamos, ¿no?, todo este ejercicio que hicieron para elegir a sus precandidatos o a sus coordinadores, defensores de la Cuarta Transformación, todos estos nuevos conceptos, ¿no?, y posiciones que se han estado manejando. Muy probablemente para las próximas elecciones que veamos esto va a estar un poco más regulado. Hubo problemas, ¿no?, por parte bueno, hubo algunos juicios ahí en el tribunal electoral, precisamente si se trataba de actos anticipados de campaña, si ya estaban en campaña o no. Entonces creo que esto, las próximas elecciones, pues ya se va a formalizar dentro de lo que cabe. Y por otro lado, pues tenemos ya, como te digo, partidos como el PRI, Movimiento Ciudadano, que han estado copiando constantemente estos procesos internos que se han llevado a cabo en Morena. Tenemos personajes como Dante Delgado, Samuel García, Luis Donaldo, que
por un lado, la prensa, las personas, los actores políticos los están posicionando como posibles candidatos, pero aún así ellos insisten en rechazar constantemente que ellos están tratando de acceder a la presidencia. En el caso de Luis Donaldo, él ha sido muy vocal que no es su tiempo, que todavía no tiene digamos, la experiencia para poder acceder a una posición como es la presidencia. Definitivamente todavía no tiene el liderazgo, creo, para poder aspirar bueno, el liderazgo dentro del partido como para poder aspirar a la presidencia. Samuel García, pues definitivamente también ha hecho declaraciones sobre la inviabilidad, ¿no? Que su interés es terminar su sexenio en Nuevo León, eh, que yo creo que a final de cuentas tiene mucho más réditos, digamos, o checkpoints que Dante Delgado, que Dante Delgado no es un nombre tan reconocido como Samuel García o como Luis Donaldo Colosio, ¿no? Entonces, entre ellos dos, creo que si te vas por un reconocimiento de nombre, serían ellos dos. Si te vas por un reconocimiento del partido, un reconocimiento del liderazgo, pues Dante Delgado sería la posición más fuerte, ¿no? O el personaje más fuerte. Pero pues ahí varía un poco entre qué quiere sopesar con mayormente, ¿no? Las personas del partido, si un liderazgo ya consolidado dentro de mi organización o un liderazgo político electoral, digamos. Ok, muy bien. Bueno, Interesante porque mencionaba ahorita Dante Delgado sobre otros aspirantes que hay al interior del partido. Y bueno, sí es cierto, Dante Delgado ya fue gobernador de Veracruz, ya llevó un proceso judicial, entonces es como el hombre con un poco de mayor trayectoria, ¿no? Al interior de este partido. muy bien. Son las que abordar para concluir. Primeramente, Mario Aburto, que podría ser liberado en las próximas semanas. Claro. ¿A quién le gustaría empezar? Hay mucha confusión realmente sobre lo que significa que la sentencia se declaró insubsistente, ¿no? Algunos medios de comunicación creo que lo están manejando como si se comprobara o como si se comprobó de cierta forma de que él no cometió el hecho ilícito, que no es el caso. Eso no está sucediendo en este sentido. Las cosas es que él, dentro de un año, no recuerdo si es abril o mayo, ya cumple los 30 años desde que cometió el hecho ilícito. Entonces, el Código Penal de Baja California establece la pena máxima de 30 años. Sí, los códigos penales funcionan así, ¿no? Se establece el hecho ilícito, por ejemplo, comete el delito de homicidio, la persona que priva de la vida a otro individuo, y los establecerá una pena mínima de 15 años y una pena máxima de 30 años. Entonces, de eso depende la gravedad con la que se cometió el delito. En este caso, pues muy probablemente son los 30 años, ¿sí? Pero el problema es que a él se le juzgó mediante el Código Penal Federal, que establece una pena máxima de 45 años. Entonces, esa era la pena que en teoría él iba a compurgar, ¿sí? Entonces, su defensa lo que dijo, no es lo correcto. Pues el ilícito se cometió en Baja California, utilicemos el Código Penal de Baja California para el establecimiento de la pena, que es 30 años. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que se le está dando aplicabilidad al principio pro persona, que es un principio del derecho y es un principio de respeto a los derechos humanos de los individuos, que este principio lo que dice es que se tomará aquello dentro de la ley que le beneficie más a la persona, pues, ¿sí? Entonces, en este caso, le beneficia más el Código Penal de Baja California porque reduciría en un 33%, no, en un 25% su pena, ¿sí? De 45 a 30 años. Entonces, a partir de esto, quedaría libre si ya se confirma todo este tema, ¿no? Entonces no es que se haya comprobado, porque hay mucha gente especulando eso, pues, ¿no? De que no se comprobó correctamente, por fin se dieron cuenta de que Mario Aburto no lo hizo, pero no, simplemente se trata de una cuestión legal de qué criterio se va a utilizar, si una ley u otra. E independientemente de eso,
la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 137 y 141, ya prevé mecanismos de libertades. Esto es la libertad condicionada y la libertad anticipada. Sí, ¿qué significan estos dos conceptos? Por ejemplo, en el caso de la libertad anticipada, una persona que ya compurgó el 70% de su pena, en el caso de Mario Aburto, si contamos los 45 años, lleva 29, el próximo año cumple 30, tendría compurgado el 66%, entonces realmente le faltaría muy poco para poder acceder a esa libertad anticipada. ¿Sí? ¿Qué establece este articulado? Que si una persona comprueba que tuvo un buen comportamiento dentro del centro penitenciario, si cumplió con su plan de reinserción social, si cumplió con el 70% de la pena, si no tiene otras causas penales, pues puede acceder a este beneficio. La libertad condicionada con el 50% del cumplimiento de tu pena y con los mismos criterios que se dijo sobre la libertad anticipada anteriormente, pues ya pudieras acceder al beneficio de estar en libertad con ciertas condiciones, ¿no? Ir a firmar, que te estén haciendo exámenes toxicológicos, ¿no? Hay ciertos requisitos para que puedas acceder y quedarte en libertad condicionada. Entonces ya existen muchos mecanismos por los cuales Mario Aburto podría estar fuera. Sí, Ok. simplemente no se han utilizado, Ajá, no se no ha han obtenido la empleado. defensa, creo, como para poder acceder a esos beneficios. Bueno, en el caso de la libertad anticipada, pues todavía no cumple con el 70%, ¿no? Le faltaría muy poco, le faltaría un año o dos para ya poder cumplir con ese 70% que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, eh, regreso, ¿no? No se trata de que se haya comprobado que Mario Aburto no lo hizo, sí lo hizo, eso no está en debate, pues, ¿no? Lo que está en debate es qué ley le vamos a aplicar a Mario Aburto, si el Código Penal del Estado de Baja California o el Código Penal Federal, pues, ¿no? Que establecen distintos ahí montos en el caso de las penas. Ok. Iván. Hay dos casos que en mi memoria desde la infancia veo fundamentales, ¿no? Dentro de la historia política. Uno de ellos fue en el 2000, precisamente el primer día de gobierno de Vicente Fox. Su acción fue ir a desayunar con unos niños pobres, vulnerables, en la colonia Tepito, en Ciudad de México. Lo paradigmático de ese punto fue que años después a alguien se le ocurrió preguntarse qué había sido de esos niños, ¿no? Hubo algunos casos de que algunos habían entrado en conflicto con la ley, otros se encontraban en una situación de extrema pobreza. Y el otro caso fue precisamente el anuncio del asesinato de Colosio, ¿no? Yo tenía que 4 años cuando sucedió eso, y fueron dos eventos que, a pesar de que pues, era niño, pues me marcaron dentro de los recuerdos de la historia política. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente son eventos que determinan el imaginario colectivo en torno a estos fenómenos. Por ejemplo, el asesinato de Colosio vino a trastocar muchas fibras pues, dentro de la misma sociedad, ¿no? Al considerársele como una leyenda. Y al mismo tiempo el cómo hubiera sido el país si Colosio hubiera sido presidente de la República, ¿no? Y el qué causas fueron las que motivaron como autor intelectual de este delito. Y eso nos lleva a hacer una división entre lo legal y lo político, ¿no? Que es como se ha venido trabajando este caso, que como bien ilustró Alejandro hace un momento. En cuanto a la legal, pues sí ha habido una reflexión pues, dentro del mismo cuerpo de defensa en torno a que Mario Aburto pues no fue juzgado con la legislación que tendría que ser juzgado, ¿no? En este caso, la legislación estatal de Baja California, sino que fue juzgado con la legislación federal penal. Entonces eso vulneró, o bueno, más bien violó sus propios derechos dentro del debido proceso, y que finalmente viene en un momento álgido dentro de la política a regresar en este proceso judicial, ¿no? El tribunal
colegiado del Estado de México hizo una revisión del caso, precisamente se pronunció en el sentido de lo que comenta Alejandro, de que la pena máxima no tendrían que ser 45 años, sino 30 años, considerando qué es lo que establece el código del Estado de Baja California. Entonces, si hay esta duda de si finalmente Mario Aburto va a salir de la cárcel o no va a salir, ¿no? O sea, ya los medios de comunicación se han pronunciado mucho en eso, asegurando que sí, hay mucha oportunidad según los criterios jurídicos que también comentó Alejandro de manera muy ilustrada, de que finalmente sí va a salir, precisamente en alusión a la garantía del principio de pro persona y su derecho al debido proceso, pero queda adicionalmente pues, esta duda política que nos ha inundado durante casi 30 años, ¿no? Que es quién fue el autor material de este asesinato, ¿no? O sea, porque pudiéramos decir que es un asesino confeso, Mario Aburto, o sea, el delito no es que no haya sucedido, sino que más bien la manera en la que se juzgó es lo que hizo la diferencia, pero quien cometió el delito ahí está, ¿no? Y él mismo lo confirmó desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el autor material todavía sigue siendo una duda, ¿no? ¿Quién fue? Va a ser un momento también dentro de la coyuntura política importante, el hecho de que surge este tema, y como fenómeno mediático también pudiéramos verlo, que va a tener una prueba, ¿no? O sea, de qué tan importante va a ser dentro del escenario político el hecho de que salga nuevamente este tema, de que se hable, de que los mismos actores políticos hablen de ello, y finalmente, y un poco abocándonos al estado de Sonora, ¿no? Es curioso que haya dos de los casos más paradigmáticos en cuestiones de asesinatos de figuras políticas hayan sido de actores sonorenses, ¿no? O sea, uno, el ya mencionado Colosio, y el otro Álvaro Obregón, ¿no? en 1928, pero que para las nuevas generaciones, pues tanto hablar de uno como de otro, pues no es ya cosa que de dominio público, ¿no? Entonces por eso decía que es una prueba de fuego dentro de esta misma proceso judicial, llevarlo a la parte mediática, a la parte política, qué tan rentable va a ser para los actores que están ahorita en juego dentro de la contienda electoral, y para el propio sistema político. Entonces, ahí comparto con, terminando este punto, perdón, comparto lo que dice Alejandro, en el sentido de el proceso judicial es claro en el sentido de pues, que no se trata de si él es culpable o no es culpable, sino más bien de qué legislación es la que tuvo que haber recibido, ¿no? para ser juzgado. Entonces yo me iría más a lo político, que es en el sentido de el uso político que está en juego frente a este caso, ¿no? Así es. Nos quedan pocos minutos, pero antes de despedirnos y referente al marco en el que nos encontramos este día, quisiera que abordáramos el tema del papel de los medios públicos como es Radio Sonora, de manera breve. Sí, bueno, pues en primer lugar, como bien dijo Iván, pues felicitarlos por 41 años de Radio Sonora. Por favor, vean el programa general de Radio Sonora, está excelente. Ayer estuvieron los hermanos Otón aquí en el Jueves de Plaza, entonces es una invitación a todos los hermosillenses, a los sonorenses, a que acudan a todos los excelentes eventos que han tenido. Y en el caso de los medios públicos y contra los medios privados, digamos, pues simplemente hay que analizar cuál es el objetivo de uno y cuál es el objetivo de otro, ¿no? En el caso de los medios privados, pues veamos que el objetivo es lucrar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una empresa, ¿sí? Vemos el impacto que tiene, por ejemplo, en México, Reforma, El Economista, El Financiero, ¿sí? Todos estos diarios de tiraje nacional, pues que realmente ellos ponen agenda política, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene o debería ser un medio público? Pues simplemente contrarrestar la malinformación que a partir de que hacen los medios privados con el fin de lucrar, ¿sí? Claro. Vemos el impacto en otros países, por ejemplo con Fox News, en el caso de Estados Unidos, que ha sido un replicador de la derecha de enorme manera.
y cómo otros medios se han dedicado también a simplemente estar refutando constantemente qué es lo que está diciendo Fox News, ¿no? Simplemente para favorecer a un partido político sobre otro. Y el impacto es enorme que puede tener estos medios, pues es la principal fuente de información de la mayoría de la gente. Poco a poco está cambiando eso con nuevas plataformas, por ejemplo, como es en el caso de Twitter, que ya la gente se informa de una persona individual que simplemente le gusta sus comentarios, pero hasta la fecha los medios privados y públicos son los que ponen la agenda política. Entonces, Claro. simplemente cuando analicemos la diferencia o a quién queremos escuchar, veamos cuál es el fin de cada uno, cuál es el objetivo de cada uno, ¿no? En el caso de los medios públicos, que también se han utilizado de muy mala forma para esparcir ideas políticas, pues, horribles, digámosle, ¿no? Pero creo que el objetivo o el fin de los medios públicos siempre va a ser el de informar a la gente y educar a las personas, ¿no? En contraste al de los medios privados, que simplemente es lucrar. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, Iván. No sé si quieras comentar Muy algo rápido, breve. nuevamente una felicitación a Radio Sonora. Es un espacio público, como bien comentaba Alejandro, que la diferencia entre lo público y lo privado es que mientras lo privado, su fin es la mercantilización de la propia comunicación, lo público es la oportunidad de que las diferentes voces sean escuchadas y escuchen contenidos que les interesen a todos, ¿no? Al público. Y es por eso que yo cierro nada más reconociendo en Radio Sonora un espacio abierto a la libertad de expresión. El claro ejemplo es lo que ahorita estamos haciendo Alejandro y yo, donde nunca ha habido condición sobre qué tipo de opinión tener. Inclusive ha habido opiniones que hemos dicho, esto no me parece bien de la acción de gobierno, y que siempre ha habido respeto hacia lo que decimos y pensamos. Entonces, de esta manera concluyo, ¿no? Un reconocimiento y una aceptación de que los medios públicos tienen que ser vigentes y fortalecidos, y como bien han dicho y su eslogan lo dice, es una radio cada vez más viva, cada vez más pública, ¿no? Entonces, con eso cierro y nuevamente una felicitación. No, gracias a ustedes por siempre estar al pendiente con nosotros, participar y ser parte de esta radio, porque son parte de ella. Gracias por esta mesa, los esperamos el próximo viernes.